el dios de Drulé. Y vamos a iniciar el capítulo 20. Ecort, Reude, Juez y Clestú no se apartaron de Yaita en ningún momento. La protegieron con sus cuerpos, formando un escudo alrededor de ella desde que los timbales anunciaron que las puertas de Taisa eran abiertas. Apenas quedaba una hora para el comienzo de la ceremonia. Los hombres que habían entrado antes que ellos les abrieron paso y consiguieron situarse detrás de la última fila ocupada por los privilegiados habitantes de Taizá, una fila de miembros de las compañías amarillas les impedía acercarse más a ellos. Detrás de ellos se elevó un gran clamor en la explanada y en los alrededores de las murallas. El mar humano se encrespó, empezó a moverse nervioso. Se escucharon maldiciones y gemidos entre los que eran empujados y zarandeados por los más ansiosos. Desde horas atrás, las patrullas amarillas se habían retirado del exterior, sabedoras de que no podrían controlar a la multitud, enfervecida por las drogas consumidas durante los días que había durado la espera. Ecor miró con alarma el tumulto, temiendo que sus hombres fueran desbordados, pero después de unos instantes de incertidumbre, lograron no ser apartados del lugar que consideraban idóneo para presenciar la ceremonia. Cuando todo el espacio alrededor del palacio de Logaró quedó lleno, las puertas de las murallas volvieron a cerrarse y se escuchó el prolongado lamento de los que habían quedado fuera, obligados a seguir el desarrollo de la ceremonia a través de las gigantescas pantallas en que se habían transformado los paramentos de granito azul. La Guardia Negra se desplegó alrededor de la esfera, con las armas preparadas, en posición de firmes, vigilando al gentío que llenaba la explanada. Yaita miraba la gran esfera azul salpicada de brillantes puntos luminosos. Su tamaño la impresionó. Ecor le susurró al oído que le parecía de mayor tamaño que la última vez que asistió a una ceremonia sagrada. Ella no le contestó. Se limitó a esbozar una sonrisa. Delante de la base de la pirámide, casi sepultada por la esfera, se extendía el anfiteatro. Los acólitos del Logaró aguardaban formando grupos de 10. El privado paseaba nervioso de un lado a otro, echando miradas a la parte de la esfera más cercana, esperando. Yaita solo tenía puesta toda su atención en la esfera. No tenía ojos excepto para el santuario de Logaró. Se mordió los labios. Dentro estaba Dar, el hombre al que amaba, y Dar estaba en peligro. Las plataformas empezaron a sobrevolar la ciudad, deslizándose silenciosas a la mínima velocidad, a una altura de 20 metros. Sus tripulantes, guardias negros, vigilando a la multitud con sus armas, dispuestas a disparar si descubrían el menor conato de indisciplina entre la plebe. Yaita sufrió un sobresalto al escuchar los timbales. Miles de gargantas suspiraron. Se escucharon alabanzas al Logaró y muchos rompieron en llantos. Sintió que Ecor le apretaba el brazo, recordándole que debía fingir que rezaba. Yaita vio a sus compañeros mover los labios
e inclinar la cabeza, pero sin dejar de vigilar el escenario. El privado se había vuelto hacia la esfera y aguardaba de rodillas. Sacerdotes vestidos con túnicas púrpuras se acercaron a la base de la esfera. Formaron 2 hileras, una a cada lado. En sus pechos lucían los signos de los maestros ceremoniales. Yaita los miró con odio. Eran los encargados de matar al Dios viviente y destruir su cuerpo, pero también serían los que se ensañarían con dar. Sus cráneos afeitados brillaron a las luces de los edificios. Un hombre obeso, vestido con túnica negra y bandas rojas, bajó de la tribuna más próxima y se puso al frente de los verdugos. El privado se volvió hacia la multitud y después de alzar los brazos dijo: fieles del Hogaró, escuchadme. Una vez más nuestro Dios aparecerá ante nosotros para que seamos testigos de su grandeza. Logaró nos ofrecerá un anticipo de la gloria que nos espera a su lado. Solo los dioses son eternos, pero únicamente Logaró, el más grande de los dioses, es todopoderoso y omnisciente, capaz de regenerarse a sí mismo y vivir como un mortal. Hizo una pausa, miró con soberbia a la multitud y añadió: en la celebración de este año, nuestro Dios, como os ha anunciado, morirá junto a un enemigo de su gloria y de nuestra fe. Ese hombre malvado recibirá un justo castigo por haber blasfemado contra el Hogaró. Al infiel también le serán cortados sus miembros y sus atributos de hombre, al igual que nuestro Dios. Sin embargo, nuestro amado Logaró resurgirá de su propia sangre, renacerá de su carne lacerada y volverá a resplandecer ante nosotros. Pero Logaró es grande, magnánimo, y sabe perdonar a quienes le injurian. El infiel no morirá, sino será perdonado y vivirá hasta que su corazón deje de latir. Los sacerdotes no le cercenarán el cuello como al Logaró, y le dejarán vivir convertido en un cuerpo sin miembros, y le será permitido conservar sus pensamientos sucios hasta que reniegue de ellos, porque Logaró confía que quien se atrevió a alzar la mano contra él se arrepienta de sus pecados y encuentre la paz del alma cuando su corazón se detenga. Ahora, hermanos, preparaos para recibir al Dios de Drulé, y no olvidéis que gracias a él un día gozaremos de la resurrección. Yaita apartó la mirada del sacerdote. Primero vio salir al Hogaró. Del dios de Drulé no existían imágenes, pero Ecor se lo había descrito y lo reconoció. Detrás, flotando a pocos centímetros del suelo y envuelto en una fina capa transparente, Dar era empujado por una máquina brillante. Yaita sintió un nudo en la garganta. Miró a todas partes, centrando su atención en los extremos del escenario. El sacerdote había guardado silencio y se hallaba postrado ante el Hogaró. Sintió las manos de Ecor en sus hombros. La presión de los dedos del anciano intentaban infundirle valor. A su lado, Reudé masculló entre dientes: esperemos que ahora no nos falle esa cosa.
Yaita sabía a qué se refería Reudé. La cosa era Eva. El gesto que Logaró dirigió a la multitud rompió el silencio y la explanada volvió a rugir de fervor. El privado la dejó gritar durante unos minutos mientras paseaba a lo largo del estrado. Cuando consideró que era suficiente, ordenó a los timbaleros que sus metálicos sones ahogaran la alabanza. Deteniéndose en el centro del escenario, volvió a dirigir la palabra al ahora silencioso auditorio. Dar no prestó atención a sus palabras. Sintió que la envoltura plástica disminuía la presión sobre su cuerpo y las cintas que rodeaban su cuello le permitieron volver la cabeza a un lado y otro. Unos acólitos estaban preparando las mesas de acero en las que serían sujetado él y Logaró. Las inclinaron para que los espectadores pudieran presenciar cómodamente el espectáculo. Logaró parecía una estatua. Solo una vez giró la mirada hacia Dar. Estaba sereno, como si el hecho de que la celebración estaba a punto de comenzar le infundiera confianza y ya no le preocuparan las palabras del condenado. Varios acólitos situaron entre las dos camas de acero una mesa repleta de instrumental de cirugía. Los sacerdotes la rodearon, inspeccionando el material con estudiada lentitud. No daban muestras de tener prisa. Dar se dijo que él tampoco la tenía. Sus ojos se movían febriles, escrutando todo lo que le rodeaba, empezando a preocuparle no ver el menor indicio de la señal convenida. Eva le había prometido en su último mensaje que estaría allí en el momento oportuno. Nadie en el escenario parecía prestar atención. Los sacerdotes y sus acólitos se movían a su alrededor sin mirarle, como si el condenado no existiera. La presión de la envoltura plástica seguía cediendo, y Dar creía que solo tenía que hacer un pequeño esfuerzo para deshacerse de ella. Percibió un ligero movimiento en el aire cerca de su mejilla derecha. «Hola, Dar». Estuvo a punto de soltar un grito. Era la voz de Eva, pero esta vez no había sonado dentro de su mente, sino junto a su oído derecho un susurro cálido. «Estoy junto a ti», añadió Eva, con un ligero timbre sarcástico. «¿Creíste que te había abandonado?» Dar miró a su derecha y vio una pequeña mota flotar de apenas 1 centímetro de diámetro. Era azul, salpicada con microscópicos puntos de colores. Apenas moviendo los labios preguntó: «¿Me hablas a través de esa cosa?» «Me estás viendo, Dar. Soy yo. Me dijiste que eras una esfera idéntica a la que posee Logaró, pero la suya es esa enorme bola azul que hay dentro de mí, que hay detrás de mí. Oh, yo podría superar el volumen, pero llamaría demasiado la atención. Ya te dije que puedo adoptar externamente el tamaño que se me antoje, incluso con vosotros dentro. Eso no tiene lógica, Eva. No puedo entenderlo». «¿Crees que yo sí lo entiendo?», rió Eva. «Algún día lo averiguaré, pero ahora no me preocupa». No esperaba que hoy acabaría creyendo los milagros, suspiró Dar, vigilando que los sacerdotes no le descubrieran hablando. «Celebro que estés aquí».
No podré defraudarte. Siempre cumplo lo que prometo. Acabarás volviéndome loco. Creo que permitiré que me descuartice. Sonrió Dar. La diminuta esfera se movió y se quedó inmóvil delante de los ojos de Dar. Los humanos son increíbles, capaces de bromear en las situaciones más comprometidas. No todos. Es que tú eres especial. Supongo que soy el más estúpido, pero no sigamos hablando y actuemos. Mejor dicho, actúa tú. Espera, puedes liberarte de las ataduras con solo extender los brazos. ¿Las has debilitado tú? Claro. Mirándola fijamente, Dar dijo, no puedes ser tú, eres tan pequeña, y era tan grande todo cuanto había dentro de ti. Si entras en mí, lo verías todo igual que cuando lo dejaste. El código, la sala azul, las habitaciones que construí para ti. Estabas muy pálido cuando aparecí junto a ti, pero ahora lo estás mucho más. ¿Te sientes mal? ¿Te parece poco lo que me está pasando? Otro en mi lugar ya habría muerto de miedo. ¿No puedes ir más deprisa? Tiene razón. Habrá tiempo para aclarar muchas cosas. Vaya, el cirujano jefe está afilando su bisturí y el serrucho. Por favor, no bromees. Voy a romper el maldito plástico y echar a correr. Todavía no. Espera un poco más. Te diré cuándo debes liberarte. Espero que esa máquina cuidadora no me lo impida. La he inutilizado. Logaró tuvo tanta prisa en cubrirme con esta sustancia que no me quitó las armas. El muy estúpido. No se te ocurra emprenderla a tiros. Recuerda que tenemos un plan. Y yo te recuerdo que tu último mensaje no me llegó completo y no conozco los pormenores. Lo adivinarás. Por lo que más quieras, Eva, no juegues ahora. Lo que más quiero en el mundo eres tú, Dar. Me enterneces. Te hablo con el corazón. Ojalá lo tuvieras. Creo que lo tengo. Voy a retirarme de ti. Oh no, tranquilo, que estaré alerta. Mi igual, el módulo A, ya sabe que estoy aquí. Es un poco terco, pues sigue sin querer hablarme, pero yo insisto en tratar de devolverlo al buen camino y creo que conseguiré disipar sus recelos. Desde que Logaró empezó a usarlo contra los principios del código, no volvió a hablar. Creo que es una especie de rebeldía, la única forma de protestar que se le ocurrió. No he tenido suerte, pienso, pues no le fue asignado un amo tan aceptable como tú. Dar hubiera soltado una carcajada, pero aún estaba bastante preocupado. El sacerdote pronunciaba las últimas palabras. Dos acólitos habían quitado la capa blanca a Logaró, dejándole totalmente desnudo. El sacerdote le señalaba a la vez que explicaba lo que iba a hacer con él. Dar tragó saliva. Las palabras de aquel tipo eran demasiado descriptivas. Si algo salía mal, sabía lo que le esperaba a él también. Cuando llegue el momento podrás hablar de manera que todo el mundo te oirá, susurró Eva. Ampliaré tu voz tanto que llegará hasta la otra ciudad. Logaró puede pedir a la entidad de su esfera que arrase. Taizá, si viese que sus planes fracasan. No estando yo aquí, confío que el módulo A no se enfrentará a mí, pero para conseguirlo
necesito convencerlo de que ha llegado el momento de rebelarse contra su amo, al que odia profundamente. Temo que Logaró tenga más control sobre esa esfera que yo sobre ti. Dar quiso sonreír, pero temió ser visto por alguien. Lo siento, nunca me he considerado tu dueño. Eres mi amigo. Será difícil poner de mi parte al módulo A. Como bien has dicho, Logaró lo domina, pues siempre ha sido su dueño, aunque lo ha olvidado y piense que se apoderó de él. Debes tener razón. Hace un momento puse muy nervioso a Logaró al insinuar algo parecido. Seguí tus consejos para perturbarle. ¿Cómo has averiguado que lleva años buscando entre miles de cadáveres el que corresponda al que conserva en la cripta? ¿Por qué no recuerda que ese cuerpo azul de la matriz es el suyo? Esperó inútilmente la respuesta de Eva. Buscó el diminuto punto azul. Eva no estaba cerca de él. Había buscado un escondite. Volteó la cabeza. Los sacerdotes aguardaban. La ceremonia estaba a punto de empezar. Capítulo 21. Yaita se mordía los labios. Cada instante que pasaba se sentía peor. Había buscado por todas partes la presencia de Eva. Se preguntaba si el plan estaba condenado de antemano al fracaso. Se juró a sí misma que antes de que los sacerdotes se acercasen a Dar, actuaría, sin importarle nada. Se vería pasos a tiros y si moría, lo haría junto a Dar después de matarlo, y los dos renacerían en el hogar. La tensión en ella creció hasta unos límites que nunca se había creído capaz de soportar. El privado había terminado de hablar a la multitud. Se inclinó ante Logaró, quien, inmóvil y desnudo, seguía soportando las miradas de las miles de personas que llenaban la plaza. Los cirujanos tomaron delicadamente el cuerpo de Logaró y lo colocaron sobre una de las mesas inclinadas. Los demás se dirigieron hacia Dar. Uno de ellos llevaba un objeto en la mano. Dar lo siguió con la mirada. Dar estaba a punto de liberarse de la envoltura. Había ensayado los movimientos que debía hacer para empuñar las armas y empezar a disparar. Aunque Eva se enfadase, no iba a permitir que le arrastrasen hasta el potro de acero en el que pensaban descuartizarle. Antes de que los sacerdotes llegasen hasta él, de la explanada se elevó una exclamación de asombro. Dar no esperó más. El griterío era la señal que estaba esperando e hizo saltar en mil fragmentos la sustancia solidificada que cubría su cuerpo. Separó las manos, las bajó y buscó sus armas. Dio unos pasos. Los sacerdotes retrocedieron al verle libre. Logaró no se había percatado de nada, pero el creciente murmullo de asombro le hizo volver la cabeza. Soltó una exclamación de rabia y apartó a los sacerdotes que le iban a atar a la cama de acero. Dar saltó y se plantó delante de Logaró, empuñando en una mano el láser y en la otra la pistola. Apuntó al dios de Trulé. «Quietos todos», dijo,
mirando de reojo a los sacerdotes. Si hacéis un solo movimiento, destrozaré las piernas de vuestro Dios y lo veréis gimotear en el suelo. Se asustó al oír su voz retumbar como un trueno en el recinto. No le quedó la menor duda de que había sido escuchado más allá de Destier. Logaró, señalándole, gritó: «Cogedle». Dar apretó los gatillos. 5 sacerdotes que se le habían aproximado cayeron ante él. «No quiero matar a nadie», dijo Dar, bajando el arma. «Solo quiero que Logaró me deje hablar. Es cierto que soy enemigo de Logaró, pero no del pueblo de Drulé». Su voz impresionó a los sacerdotes, que retrocedieron. «Debí matarte cuando caíste en mis manos», si la vio Logaró, para que sus palabras no llegasen más allá de las filas de los soldados negros. La multitud, que había quedado paralizada a causa del asombro, empezó a murmurar. Las personas más cercanas a las tribunas y las sillas ocupadas por los ciudadanos de Taizá empezaron a moverse. Los soldados amarillos se revolvieron e intentaron contenerlas. Dar vio a docenas de sombras deslizarse por las alturas de los edificios y atacar a los guardias negros, degollándoles con sus largas dagas. «Puedes matarme, Logaró, pero regresaré vivo y en menos tiempo que tú. Coge un arma y dispárala, para que todos tus fieles puedan ver que tus milagros se los debes a una ciencia muy avanzada, la misma ciencia que yo poseo». Logaró tendió la mano al soldado más próximo y éste le entregó su pistola. Empuñándola, dio un paso hacia Dar apuntándole. Dar no se inmutó. Logaró se detuvo a pocos metros de él. «Tal vez me habrías vencido si tus carniceros me hubiesen mutilado, impidiéndome morir. Ahora es tarde para que vuelvas a embaucar a tus fanáticos seguidores. Puedo ver en tu mirada tu deseo de dispararme, Logaró, pero no lo harás, porque sabes que te pondrías en evidencia. Soy más fuerte que tú, ridículo dios de Drulé, porque cuento con la entidad de mi esfera para vencerte. En cambio, tú no has logrado apoderarte de la tuya». Dar caminó, pasó junto a Logaró y se detuvo en el borde del estrado. Con los brazos en jarras, miró a la multitud que había dejado de murmurar. Por el rabillo del ojo vio que los hombres libres se movían de un lado a otro, tomando posiciones. En las alturas de los edificios, la mayor parte de la guardia negra había sido inmovilizada. Escuchó los primeros insultos hacia Logaró. Surgieron de más allá de las filas de los soldados amarillos, que apenas podían contener a los enfurecidos druelianos. Los fieles de Logaró, aterrorizados, empezaron a desalojar las tribunas y a huir, pero las aglomeraciones de personas y las carreras de los hombres y las mujeres, muchos enloquecidos, se lo impidieron. Un ronco clamor se elevó de pronto. Dar escuchó las pisadas de los guardias negros apostados alrededor de la gran esfera. Se dirigían hacia él, montando los fusiles sin dejar de correr. De pronto se escucharon largas descargas y los hombres de los uniformes negros cayeron acribillados a balazos. De los laterales del estrado aparecieron grupos de campesinos, aldeanos y gentes de Destier,
disparando para rematar a los heridos. Los pocos guardianes del Hogaró que consiguieron saltar del estrado, intentando confundirse entre la multitud, fueron rodeados por los hombres libres, quienes, tras una breve lucha, redujeron a los que no pasaron por las armas. Los soldados de las compañías amarillas arrojaron sus armas y alzaron los brazos. Los hombres de Ecorts y de los jefes de las llanuras se hicieron cargo de ellos y los reunieron en el centro de la plaza, impidiendo que la multitud encolerizada se ensañara con ellos. Todo sucedió muy rápido, apenas en unos minutos. En el estrado, Dar aguardaba a que renaciera la tranquilidad. Levantando los brazos, dijo: hombres y mujeres de Drulé, el imperio del terror al que os tenía sometido, Logaró, ha acabado. Quien dijo ser un dios y os prometió una vida eterna es un loco, un mortal como todos nosotros. Antes de su llegada, este era un mundo en paz, y vosotros vivían felices, comerciando con vuestros hermanos de cero. Es un falso dios al que debéis despreciar. La supuesta divinidad de la que se ufana se la debe a una máquina que le fue entregada para que llevara a cabo una misión, pero enloqueció, perdió la razón y se creyó un ser omnipotente. Creedme, los dioses no existen, todos son falsos. Vosotros sois vuestros propios dioses. Está mintiendo, gritó Logaró dirigiéndose a la multitud. Ese hombre es vuestro enemigo e intenta que os alejéis de la verdadera fe, la que os llevará a compartir mi gloria y mi inmortalidad. Todo lo que os diga será falso, replicó Dar tranquilamente, mientras observaba a las tribunas quedarse vacías. Logaró nunca pensó conceder a nadie la inmortalidad, sencillamente porque no puede. Esa esfera que veis detrás de mí, más grande que hace unas horas, es una máquina construida en un lejano mundo que él utilizaba para sus fines, pero no es la única. Hay otra esfera, la mía, y yo no os engaño, no finjo ser un maldito dios. Miradla bien, hombres y mujeres de Drulé. Dar había alzado el brazo hacia el centro de la plaza. Sobre la cabeza de miles de asustados, asombrados y estupefactos hombres y mujeres apareció una esfera, igual a la que cubría la pirámide. Las plataformas que estaban llegando de todas partes de la ciudad con los últimos guardias negros fueron expulsadas y las vieron volar sobre las murallas y desaparecer. En las terrazas de los pocos edificios que aún permanecían en poder de los sicarios de Logaró, se entregaban los guardias negros. Se volvió para mirar a Logaró y se sorprendió al verle arrodillado y sumido en un éxtasis, el rostro vuelto a su santuario. Vuestro falso Dios implora ayuda a su esfera. La entidad que había esclavizado no responderá, nunca más le obedecerá. ¿Acaso no le he desafiado a que me mate y no lo ha hecho? ¿Sabéis por qué? El falso Dios ha comprendido que yo estaría de nuevo ante vosotros un segundo después, contemplando el cuerpo sin vida que él habría matado. ¿Os he dicho que sea un Dios? No, no lo soy, y sin embargo tengo los mismos poderes que Logaró, pero moriré para siempre algún día. Se revolvió y señaló la gran esfera en que se había convertido, Eva, flotando sobre la explanada. La gente la miraba
y la que había debajo de ella se alejaba de su sombra. Miradla, oyó dar, su voz retumbando atronadora en todo el recinto. Es mi nave espacial, mi habitación, es mi hogar, y he vivido dentro de él y no soy un dios. Escuchadme todos, lacayos del Hogaró, aldeanos y gentes de los valles y las llanuras, prestadme atención. Hace muchos años llegó a este planeta esa cosa que veis ahí en la pirámide. Logaró se había convertido en su dueño, había descubierto el inmenso poder que encerraba y decidió apoderarse de este planeta y más tarde de Desero. Los súbditos de Logaró ya no huían, habían dejado de abrirse paso entre los que contemplaban absortos a Dar y también le escuchaban. Los hombres de las llanuras se habían cubierto la cabeza con pañuelos rojos para identificarse. Decenas de hombres libres con Ecor al frente ascendieron por los escalones hasta el estrado, donde solo quedaba Dar y Logaró. El dios caído de Drulé miró a su vencedor por encima del hombro y le dijo: no me has vencido. Aunque me arrebates esta ciudad, nunca podrás someterme, y mi esfera sigue siendo mía. Venceré en ella y la convertiré en fortaleza inexpugnable. Lejos, persiguiendo a los traidores, cientos de plataformas con miles de guardias negros regresarán pronto y acabarán contigo y con todo cuanto han renegado de mí. La explanada se iba quedando vacía. Por las calles se confluían en ella, se retiraban los últimos druelianos. De las tribunas se marcharon los súbditos del Hogaró, dándole la espalda. Viendo que ya no había ninguna multitud a la que hablarle, Dar caminó, sacudió la cabeza y buscó a Yaita entre los hombres libres que rodeaban el estrado. Te equivocas, no será como dices. Las naves de guerra de Desero estarán aquí, y cuando los pocos seguidores que aún tengan fe en ti las vean, se rendirán. No podrán atravesar la barrera. Lo han hecho. Sabíamos que durante los días previos a la ceremonia, la barrera se debilita. Tardarán semanas en cruzar el espacio. Te equivocas. Dar hizo un gesto en dirección a Eva, que flotaba a escasa altura del suelo y del estrado. Apenas cruzaron el escudo por el segmento más debilitado, mi esfera se hizo tan grande como un asteroide y envolvió a las naves de Desero, transportándolas en pocos segundos hasta la atmósfera de Drulé. Nadie vendrá en tu ayuda. Logaró lanzó un grito de rabia, se arrastró por el suelo y empuñó el arma de un guardia negro caído. Dar no se movió. Cuando vio a su enemigo levantar el arma para dispararle, activó el láser y le cortó limpiamente la mano a la altura de la muñeca. Logaró emitió un ronco bramido de rabia y dolor. Trastabilló de un lado a otro, mirando horrorizado el muñón. Sin dejar de jadear, con los ojos desorbitados, se volvió y echó a correr hacia la esfera de la pirámide. Yaita llegó al lado de Dar cuando Logaró gritaba enloquecido para que su santuario le permitiera entrar, gimiendo y llorando. Dar bajó el brazo de Yaita cuando iba a disparar a Logaró. Déjalo, su propia esfera se ocupará de él, dijo. Ya no le obedece. Eva le ha devuelto la libertad. Yaita se volvió. Eva, más pequeña,
voló por encima de las cabezas de los hombres libres y se detuvo sobre el estrado. Logaró golpeaba la brillante superficie de la otra esfera con el puño izquierdo, gimiendo y suplicando que le permitiera entrar. Dar también tuvo que contener a Ecor y a otros hombres cuando intentaron acercarse a Logaró. No os manchéis vuestras manos con su sangre. No debemos intervenir. Eva está hablando con la otra esfera y saben lo que tienen que hacer. No iba a matarle, protestó Ecor sin enfundar su arma. Tenemos que impedir que muera y escape. Ha perdido todo su poder y no se librará del castigo, dijo Dar, observando a Eva que había vuelto a disminuir su volumen y se acercaba a ellos. Cuando estuvo a menos de 1 metro de la altura de sus ojos, era apenas más grande que una pelota de ping-pong. Debemos alejarnos de aquí, dijo la voz de Eva muy clara, por encima de los gritos espantados de los últimos druelianos que abandonaban la explanada. La entidad de ese módulo ha sufrido mucho durante estos años y no puedo responder de su actuación lógica. Ahora está luchando para desobedecer a Logaró y acatar las instrucciones de su código. No puedo adivinar cuál será su reacción. Ecor y Reude dieron órdenes a los hombres más próximos para que a su vez las transmitieran a los demás para que se retirasen, lentamente al principio, y después, con rapidez, fueron abandonando el estrado. Logaró seguía suplicando y maldiciendo a la esfera, golpeando sin fuerza con su única mano la azul superficie. Marchaos, dijo Dar a los últimos hombres que quedaban en el estrado. Los demás corrían por la explanada hacia las salidas. Llevando a Yaita de la mano, Dar empezó a retroceder sin apartar la mirada de Logaró. Eva flotaba a la altura de sus ojos. Los rezagados contemplaban la gran esfera azul. Junto a ella, insignificante, Logaró había sido presa de fuertes temblores. Está aumentando de tamaño, murmuró Dar dirigiéndose a Eva. Así es, y no sé qué decisión ha tomado. El módulo A había alcanzado el doble del tamaño que tenía cuando dio comienzo la celebración. Parecía un globo que inflaba sin cesar. Había cubierto completamente la base de la pirámide y estaba a punto de absorber los edificios cercanos. Logaró aún trata de dominar a la entidad del módulo A, dijo Eva. Su tono parecía preocupado. No puede entrar, no le obedece su esclavo, pero creo que acabará recibiendo una sorpresa. Larguémonos, dijo Dar, agarrando a Yaita por la cintura. Acabará aplastando a Logaró. Eva, ¿cuándo de grande puede ser? La esfera seguirá aumentando de volumen. Ya era 10 veces más grande que al principio. Dar y los demás salieron del estrado y corrieron para alejarse. La sombra que proyectaba el módulo A los cubrió. Vieron a Logaró ser engullido por ella y como si de un globo se tratara, estalló y desapareció sin producir ruido ni onda expansiva. Dar preguntó a Eva, ¿qué ha pasado? Tal vez haya regresado al mundo donde lo criaron. ¿Cuál? La respuesta de Eva no le sorprendió. No lo sé. Epílogo. Dar abrió los ojos y se pasó la mano por la frente. Había estado durmiendo apenas 1 minuto. Lo averiguó cuando miró el reloj. Se incorporó del sillón y observó el mobiliario del salón en el hogar.
Ignoraba qué tamaño tenía Eva externamente. Se dijo que este detalle no tenía importancia. Tal vez se hubiera empequeñecido hasta el tamaño de una canica. Se estremeció. Le costaba hacerse a la idea de sentirse como siempre y, sin embargo, haber sido reducido al tamaño de un átomo. Aún en Drulé, esperando. ¿Has captado algo?, preguntó al aire. Todos los recuerdos acerca de la situación de la Tierra en el santuario de Logaró están intactos. Son suficientes para que te lleve a ella. Y bien, te llevaré a la Tierra cuando me lo ordenes. Dar no respondió. Al cabo de un rato preguntó, ¿puedo ver lo que está haciendo ella? Oh, todo marcha estupendamente en el exterior. Una pared de la sala se transformó en una gigantesca pantalla de televisión. Dar sabía que no era exactamente aquello, sino una proyección holográfica de lo que Eva estaba viendo, lo que sucedía a menos de 1 kilómetro de distancia. ¿Pueden vernos? No. Mi volumen es el de un grano de trigo. Lo suponía. Me siento extraño, Eva. Te comprendo, rió la voz. Si tuviera un cuerpo físico, me sentiría como tú. Dar, dime, ¿quieres ir con ella? Dar negó con la cabeza. Contempló las imágenes de las afueras de Taizá. La temida ciudad ya no brillaba entre la penumbra del atardecer. Había una multitud mucho mayor que cuando estaba a punto de comenzar la celebración. La gente parecía contenta, más feliz, en un espacio que a duras penas podían mantener varias filas de hombres con distintivos rojos en la cabeza. La flota de Desero permanecía en los lugares donde acababa de aterrizar. Sus tripulantes habían descendido y saludaban a los jefes de los hombres libres de Drulé. Yaita los acababa de presentar por sus nombres. La imagen osciló un instante y se concentró en un plano medio en el que aparecían las personas recién llegadas, conversando con Ecor, Orlut y varios jefes de las llanuras. Yaita los observaba en silencio. Su expresión era de tristeza. La presencia de las naves de Desero en el cielo de Drulé convencieron a los pocos adictos al Logaró que su lucha estaba perdida y se entregaron. La población estaba consternada. No terminaba de comprender que el dios hubiera caído. Los acólitos, sacerdotes, guardias negros y habitantes de Taizá abandonaron sus mansiones y huyeron a las llanuras y las montañas. Orlut dijo, riendo, que cuando se cansaran de pasar calamidades, volverían con el rabo entre las piernas. Dar confiaba en que los jefes de las colonias no tomaran represalias contra ellos. El mayor problema era curar a los adictos a las drogas. Ahora que se habían acabado las raciones, se confiaba que en poco tiempo se cayera en el olvido la práctica de su consumo diario por una gran parte de la población. Drulé tardaría algún tiempo en volver a la situación anterior, al imperio de Logaró, y las ciudades y aldeas en recobrar su esplendor, que todos se convencerían de que la era de terror e ignorancia había terminado. Los decenarios estaban dispuestos a ofrecer toda su ayuda. En aquel momento, Yaita estaba diciendo a Orlut que sus compatriotas harían todo lo que estuviera en sus manos
para restablecer el antiguo orden. Dar vio que la muchacha miraba a todas partes, como si estuviera buscando a Eva. Me busca porque sabe que tú estás aquí, dijo Eva. Dar no respondió. Es posible. ¿No quieres participar en la alegría de los triunfadores? Puedo llevarte junto a ella. No puedo arrancarla ahora de su mundo, cuando tanto la necesita. Dentro de poco estaré a muchos años luz. ¿Podré volver algún día? Me resulta imposible calcular el tiempo que habrá transcurrido para entonces. Los únicos que conocen la verdad han jurado no difundirla. Para los druelianianos, solo yo puedo volver a la vida. Ah, ¿estás pensando que cuando ella quiera reunirse contigo, solo tendrá que quitarse la vida? Rueva, una vez me contaste una historia de amor de la tierra, en la que un hombre y una mujer se amaban tanto que prefirieron morir. Me emocioné. ¿Por qué te rías? La muerte no os separaría, sino que os reuniría. Dar se quedó pensativo. Se preguntó si podría soportar ver el cuerpo de su amada en la cripta de la sala azul todos los días que durase el viaje de vuelta a la tierra, esperando verlo aparecer en la litera, ser cubierto por la cúpula, que el corazón volviera a latir y el alma de Yaita le diera vida. ¿Por qué no le has preguntado si querría volver contigo a la tierra? No tuve valor. ¿Por qué tenías miedo de escuchar una respuesta negativa? Creo que sí, pero también porque antes me gustaría que tú me dijeras una cosa, Eva. No me eches a mí la culpa. ¿Qué harás cuando me dejes en la tierra? No lo sé. El código ha vuelto a cerrarse en sí mismo y me ignora. Había confiado en que después de haber cumplido la misión, me diría lo que debo hacer. Me gustaría saber en qué mundo fui construida. No me gusta esa palabra. Prefiero pensar que fui criada. ¿No estás segura de si has cumplido con tu deber? No. Como bien sabes, Logaró era un ser perteneciente a la raza dominante del mundo donde fui criada. Al parecer, ahí utilizan estas naves, módulos o sistemas de exploración estelar, como quieras definirlo, para realizar misiones cuyo fin no puedo imaginar. Logaró fue enviado aquí para llevar a cabo un trabajo, pero ocurrió algo que perturbó sus facultades mentales. Creo que volvía de llevar a cabo un proyecto y su llegada a Drulé no estaba prevista. Debió perder a su compañero de viaje. Es posible que peleara con él por alguna cuestión, tal vez por discrepancia de opiniones, y destruyó el cuerpo que conservaba de él y se quedó solo, o lo mató. Entonces Logaró ya estaba tan desequilibrado mentalmente que tomó la forma humana. No recordó quién era y asumió una nueva personalidad. El cuerpo de piel azul que estaba en la cripta era el suyo. Tus criadores no pertenecen a la especie humana. Interesante. Eso es algo de lo que podemos estar seguros. Logaró creía que su compañero vivía y algún día volvería para vengarse. Por eso lo buscaba entre los cadáveres, para convencerse de que no debía temerle. Y cambió de personalidad. Se creyó un humano que acababa de conquistar el dominio del módulo y se lanzó a la conquista del planeta. Cuando veía su propio cuerpo en la cripta, creía que era de su adversario. Como la entidad del módulo no le obedecía
totalmente, Logaró creía que solo encontrando a su verdadero dueño obtendría el poder absoluto. Los cadáveres eran enviados a su santuario e inspeccionados. Nunca lo encontró, porque al eliminar los registros del compañero, este desapareció totalmente, ya no pudo resucitar. Al final recobró la memoria, unos segundos antes de que la esfera desapareciera, llevándoselo a él. La vimos desaparecer. ¿Crees que regresó a tu mundo? Es lo más probable, pero también pudo haber ocurrido que se destruyera a sí misma para que su huésped no causara más daños. Ojalá conociéramos la misión de Logaró y su compañero. A ti te enviaron a neutralizarlo, ¿verdad? Sí, esperabas una señal. ¿Era yo esa señal? Sin duda. ¿Por qué precisamente yo? Tenía que esperar a un ser humano. Cuando te rescaté, aún no sabía. El código me informó más tarde. Yo tenía que matrizarte, convertirte en un ser privilegiado. Tenías que ayudarme, dar. Ibas a correr muchos peligros y te necesitaba a mi lado siempre. Y Yaita también te ordenó el código que la salvaras. Eso fue una iniciativa mía, para que no me sintiera solo. Pensaste en todo. Tenía que pensar en ti, que te sintieras cómodo, y elegiste a la persona adecuada, a una importante adversaria del Logaró, tal vez a su más enconada enemiga. Todo parecía diabólicamente planeado. No lo planeé yo. Oh, sí, había olvidado que cumplía las órdenes del código. Me pregunto si realmente existe ese trasto. Todo parece tener sentido, pero cuando más cosas develo de este maldito asunto, más confundido me siento. ¿Sabes por qué necesito volver a la Tierra? Nostalgia, curiosidad, ansiedad, un poco de todo. Lo que más me gusta, lo que más me intriga es esta gente. A mí también, pero me extraña que no recuerden sus orígenes. Son de la tierra, Yaita, de eso no hay duda. Su lengua es una mezcla de varias lenguas de la tierra. ¿Cómo y cuándo vinieron? Y no olvidemos el mundo del que procede Logaró, un ser no humano, pero inteligente, con una inteligencia superior a la mía. Hizo una pausa y añadió con firmeza: ¿comprendes por qué tengo que volver a la tierra? Volvió a mirar a los druelianos. Yaita estaba un poco apartada, en actitud contemplativa, y seguía buscando a Eva. Vio a Écor, Orluz, Reude, Clestú y al joven juez. Algún día le olvidarían, dejarían de pensar en el hombre de la tierra que no podía morir y los liberó del Logaró. Dar observó a Juez. Había sido su primer amigo en Drulé. Le veía sonreír orgulloso de sentirse importante, rodeado de tantas personas que le trataban con respeto. Nunca más lo volvería a ver. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a la tierra?, preguntó, sin dejar de mirar a Yaita. Unos días, digamos entre 10 y 20. Tendré que detenerme 2 o 3 veces para orientarme. ¿Tienes prisa? Ninguna. Si he esperado años o siglos, puedo esperar unos días. ¿Cuándo perderemos el contacto visual con Drulé? Cuando alcancemos 1.000.000 de kilómetros. Más allá no podré mostrarte nada de la superficie del planeta. No podrás ver a Yaita. Dar se movió inquieto.
Yaita sonreía de manera forzada cuando alguien la felicitaba. ¿Cómo se comportaría si supiera que él, en el hogar, se alejaba de ella y pronto dejaría de verla? Quiso que visitara su planeta, dijo Dar. Me insinuó que podía quedarme allí. Se levantó y se dirigió a paso rápido hacia la sala azul. Pasó por delante de las camillas y se detuvo delante de las criptas, mirando los dos cuerpos desnudos. El de Yaita atrajo toda su atención y sintió una extraña sensación. Pronto estaremos tan lejos que no podrá seguir viéndola, dijo Eva con voz suave a su lado. Dar apretó los labios. ¿Estás segura de que no sabes lo que harás cuando hayas hecho tu servicio de taxi a la tierra? Preguntó sin volver la cabeza. No pienso darte propina. ¿Por qué crees que te abandonaré? Porque volverás al lugar donde naciste. Gracias por decir que nací, pero hay un problema. No conozco el camino de vuelta para mí, aún no. Sin dejar de mirar el cuerpo de Yaita, Dar preguntó, ¿esto podría significar que no has terminado tu misión? Me temo que no. Si fuera así, el código me diría que es el momento de dar cuenta a mis creadores. Señaló los cuerpos. ¿Qué pasará con ellos? Si una vez en la tierra me pides que te abandone, no tendré más remedio que borrarlos y volverás a ser un hombre normal. Esto no lo sabía. Me pregunto si debería ordenarte que borres los registros de Yaita. ¿Es lo que deseas? No sé lo que quiero, perdóname. Estoy nervioso. No sé lo que digo. Salió de la sala azul, dejando que Eva cerrase la puerta tras de él. De nuevo en el gabinete se sentó en una silla. La imagen con las escenas de Dulé había desaparecido. Eva le preguntó si la quería recuperar y contemplarla hasta que la distancia le impidiera mostrarse. Dar negó con la cabeza. ¿Estás esperando algo, verdad?, preguntó Eva, hablándole mientras giraba a su alrededor. ¿Cómo lo sabes? Miró la botella de coñac. No le podía ayudar. Nunca le emborracharía. Cuando estuve en la tierra, pillaría una gran borrachera. Esperas que Yaita decida. Ya es tarde. Después de un largo silencio, Eva dijo, ya ha decidido. Como impulsado con un resorte, Dar se levantó. La puerta de la sala azul estaba abierta. Yaita estaba saliendo, caminando hacia él, mirándole como temiendo que su presencia en el hogar no fuera bien recibida por él. Eva me dijo hace un instante que el módulo se alejaba de Dulé y dentro de unos minutos no podía traerme. Dar la tomó por los hombros, atrayéndola con suavidad hacia él. Puedo decirle que me haga regresar, dijo Yaita. La estrechó entre sus brazos fuertemente para no dejarla seguir hablando y le selló los labios con un largo beso. Se escuchó una risa. Las luces de la sala se atenuaron y empezó a sonar una música suave. Dar cogió a Yaita en brazos y se dirigió al dormitorio. Después de besar a Yaita de nuevo, dijo al aire, no hay prisa por llegar a la tierra. Eva los vio, los sintió y los acarició mientras se alejaban de ella. Los dejó marchar y se quedó a solas consigo misma, con sus pensamientos y con sus preguntas. Dejó de ver, cerró sus ojos y solo permitió que una parte de ella se ocupara de lanzar al módulo en busca del camino que lo llevaría a un mundo llamado la Tierra. Aceleró, sobrepasó la velocidad de la luz y siguió acelerando. Su meta estaba muy lejos. Había tanto que recorrer
para avistar el sol de la tierra. Su misión no había terminado. Algún día sabría lo que sus creadores esperaban de ella. Se preguntó si estarían orgullosos. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de El Dios de Drulé. Es un libro que se compone de 3 novelas. Por lo pronto llegamos al final de nuestra primera novela, que se llama Dios de Drulé. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.